BlackRock en julio de 2025 presentó una solicitud para convertir su ETF de Ethereum en un ETF con rendimiento, con staking. Sin embargo, 2 meses después, en septiembre, quitaron esta solicitud, dejando al mercado con esa suposición de qué pasa, qué es lo que va a pasar con ese ETF. ¿Se va a volver a presentar? ¿No se va a presentar ya más? ¿Esto es viable? ¿Esto es inviable? Finalmente, en diciembre, se volvió a presentar una solicitud para ETF con staking. Este sería el iShare Staked Ethereum Trust ETF. Si se llega a aprobar, cosa que todavía no, pues las cosas podrían ser muy interesantes y de eso vamos a hablar hoy en este vídeo. Así que acompáñame porque vamos a hablar de las cosas positivas y negativas que podrían suceder si se llega a aprobar este ETF de BlackRock. Empezamos. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido amigo Ethereum. Bueno, como podemos ver, sigue en una zona, llevamos ya bastante tiempo y bastantes meses por estas zonas, ¿vale? Llevamos ya desde noviembre, llegó a estar por estas zonas que estamos ahora. Ahora está cayendo un poquito, bueno, no preocupa mucho, pero sí que es verdad que se está haciendo una zona larga, y las zonas que se vuelven así intensas, largas y se hacen pesadas suelen ser zonas de acumulación, en este caso porque viene de caída. Entonces estaríamos en una zona de acumulación. Puede que el precio tienda a la baja, pero en esta zona ya se ha acumulado. Igual se quiere volver a acumular en zonas inferiores, pero la realidad es que estas zonas laterales nos estarían diciendo que es una buena zona para acumular por grandes instituciones. El miedo está instaurado, la gente ya piensa que viene un bear market, se puede empezar a vender con más alegría, mientras los grandes y maravillosos fondos, instituciones y demás pueden estar comprando con bastantes ganas. Entonces, viendo la dinámica de los ETFs, viendo que se está intentando hacer por parte de BlackRock, y seguramente vendrán más detrás, hacer un ETF con staking de Ethereum, vamos a intentar pensar qué es lo que podría pasar con todo esto. Bueno, como comentaba antes, en diciembre se presentó el iShare Staked Ethereum Trust ETF para poder generar este rendimiento extra, no solo la revalorización del precio o la depreciación, dependiendo, sino un rendimiento extra que te dé el staking de Ethereum. Como sabemos, muchas de las críticas que ha habido hacia las criptomonedas siempre han sido porque no generan cash flow, no tienen rendimientos, y ha sido una de las grandes críticas que han tenido, que no eran activos reales por este tipo de cosas. Entonces Ethereum pasaría con esta cualidad a ser algo mucho más atractivo para un inversor que busca este tipo de activos que generan pues rendimientos, por ejemplo las acciones, que también tienen ese constante rendimiento que te dan cada X meses, los beneficios y demás, pues sería un poquito eso parecido, ¿no? Así que Ethereum entraría en una categoría un poco más atractiva a la hora de inversión. Una persona que quiere invertir en Ethereum ya no solo tiene que esperar en el corto plazo una revalorización, sino que puede esperar en el largo plazo una recompensa por esos stakings. Y a mí me parece muy interesante. Fijaos, caso personal. Yo tengo Ethereum, lógicamente, pero ¿qué pasa? Yo lo tengo en una wallet y no lo stackeo por lo que sea, por seguridad, por comodidad, por lo que sea. Si en algún momento yo Ethereum no lo tengo como una reserva de valor, yo lo tengo eso más Bitcoin, pues eso, inconfiscable, tal, o monedas de privacidad, todo lo que tú quieras. Pero Ethereum como inversión, estamos hablando como inversión, ya no como una cosa que sea tuya, propiedad, que eso es lo clave de las criptomonedas, pero si lo quieres como una inversión, el hecho de que tengas staking es bastante interesante, porque si vas a largo plazo, tienes garantías bancarias, tienes la posibilidad de tener créditos también gracias a tener estas posiciones, y además tienes rendimientos, o sea, todo empieza a sumar y empieza a ser muy atractivo para un mundo institucional o un mundo más típico conservador de pues, acciones y demás, ¿no? Para nosotros que estamos más metidos en las criptomonedas, el delegar en otros nuestros activos es casi un sacrilegio, un pecado, pero la realidad es que tiene su atractivo, que tiene su público, e incluso yo me podría llegar a plantear tener una parte en este tipo de vehículos de inversión que me pueden generar la posibilidad de adquirir crédito y tener rendimiento en el largo plazo, ya que
A día de hoy no lo estoy teniendo. Y tengo protecciones bancarias en caso de cualquier cosa pase. Pues hay ciertos límites que te aseguran, ¿no? Así que tiene sus ventajas a nivel de inversión, ¿vale? Luego a nivel de custodia y tal, lo pierdes todo y es una mierda porque lo estás delegando y tienes que fiarte del custodio y de terceros. Pero en ese aspecto, cosa que la gente que trabaja en el mundo tradicional está muy acostumbrada a delegar y delegar y delegar, no lo va a ver como algo negativo, va a ver como algo muy positivo el que se dé este tipo de oportunidad con este tipo de vehículos. Así que ese capital grande que podría estar interesado en este tipo de activos, gracias a esto va a ser mucho más fácil que se introduzca. Más incluso que en Bitcoin, aunque Bitcoin es Bitcoin, ¿vale? Y tiene la mayoría popular, pero Ethereum puede ganar mucho peso, ¿vale? Eso es lo que yo pienso, es mi opinión y sería lógico pensarlo. Veremos qué pasa al final. Todavía no está aprobado, tiene que aprobarse y está la cosa, pues eso, que tienen que ver qué pasa, ¿no? Pues dependerá de la SEC y todo esto, pero sí, está en proceso y seguramente yo creo que acabará siendo aprobado. Pues al final, lo que comentaba, para mí el que más gente entre al ETF hace que se compre más Ethereum y finalmente el precio puede revalorizarse, puede subir, no se garantiza, pero la realidad es esta. Si hay más demanda, pues oferta y demanda, mercado. Pues al final, si hay más demanda de Ethereum, debido a que se ha vuelto algo interesante, debido a los vehículos que se están utilizando en él, podría hacer que los precios se revalorizasen. Y esto sería bastante interesante. ¿Qué cosas pueden pasar también? Bueno, que el staking, si hay una gran entrada de Ethereum a staking, esos rendimientos podrían bajar. Pero aún así, da igual, porque siempre va a ser mejor que nada. Al final, el tener un staking que aunque te genere un 0,5% de rentabilidad anual dentro de Ethereum, bueno, es que antes no te está dando nada. Entonces lo voy a preferir. Si hay un ETF que me da un 0,5 anual y otro que me da un 0, yo voy a ir a por el del 0,5% anual. Porque, pues un 0,5, si estás haciendo holding durante años y años, va a ser variable, no va a ser siempre un 0,5. Igual alguna vez es un 1, ¿no? Al final dependerá de la demanda de staking que haya. Y además tampoco creo que haya una absorción tan grande del staking, pero sí que es verdad que puede ser variable y que puede en algunos momentos interesar más y otros menos, pero siempre va a ser mejor que nada. Entonces, así lo veo yo. Hay también riesgos de slashing, que es la penalización del protocolo a validadores por hacer trampas. Eso es verdad. Si hay un validador muy grande que intenta hacer trampas, si hiciese alguna cosa rara BlackRock, podría perder parte de esos Ethereums, pero a nivel bancario, lo que estábamos comentando, si tú estás con algún tipo de protección asegurado de tu capital y no te pasas de ahí y pasa cualquier cosa, tú se supone que estás cubierto con todo este tipo de cosas. Hay cosas positivas también en el mercado tradicional y son este tipo de, pues, entre comillas, seguros que podrían llegar a cubrir pérdidas de hasta X cantidad. Así que no está tampoco tan mal. Los riesgos de proveedor o custodio son también clave, porque al final lo que comentábamos antes no es guardar tú en tu billetera tus Ethereum, es al final delegarlos en otra parte, en otras personas. Pero como digo, siempre y cuando estén claras las garantías que te dan y no nos pasemos de ellas. A ver, si vas a poner aquí 50 millones en Ethereum y solo te garantizan $100.000, pues estás jodido, ¿vale? Pero la realidad es que para un gran público va a estar bastante bien el tema de los ETFs con staking. Así que, bueno, también está el riesgo de la concentración, centralización, validación, todo ese tipo de cosas que tan importante es en la comunidad cripto. Al final, siempre se ha hablado de la descentralización, de todo esto, pero las personas que vayan a utilizar estos vehículos no les importa y seguramente beneficiarán al precio, que muchas personas que buscan la descentralización también buscan la revalorización. Así que en un aspecto les va a perjudicar y en otros les va a beneficiar, porque lo queramos o no, la realidad es que el 99%, excepto algún loco por ahí que no quiera la revalorización, que solo quiera la descentralización, la mayor parte va a preferir una gran revalorización antes que una gran descentralización.
¿vale? Y sí que es verdad que se necesita una descentralización, pero para eso no hace falta una gran revalorización. Para eso tenemos monedas, pues a lo mejor también diferentes, incluso Caspa, por ejemplo, es una moneda que también está bastante descentralizada, Bitcoin, y ya no hace falta que tengan grandes revalorizaciones, se puede utilizar más como reserva de valor, con revalorizaciones más suaves, pero a la hora de buscar esos activos que tienen esos instrumentos financieros que promueven la entrada de capital, pues lógicamente los vamos a querer. Así que, bueno, en el futuro igual esto echa por tierra todo, pero es que igual no hubiera llegado tan lejos si no hubiera tenido estos vehículos. Entonces, quién sabe, no sabemos lo que va a pasar. Es inevitable, tenemos que adaptarnos muchas veces a lo que va sucediendo, no podemos cambiarlo. Así que vamos a ver sobre todo el lado positivo de todo lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué es lo que podría hacer Ethereum? Bueno, vamos a hacer un poquito de análisis porque sí que era un vídeo enfocado al tema de los ETFs, pero quiero también ver lo siguiente. Fijaos, tenemos una zona muy importante ahora en Ethereum y si de aquí a unos meses se acaba aprobando estos ETFs, tenemos que entender que estamos en una zona clave de acumulación. Teníamos esta directriz súper importante, la cual está respetando bien. Aquí se salió y enseguida la recuperó, volvió otra vez a esta zona, tocó el 61% de retroceso, teníamos un FVG semanal, que tengo que explicaros algún día qué son los FVGs, pero era un FVG semanal, el último FVG que teníamos de toda esta subida estaba aquí. Hemos entrado en el FVG, estaba dentro del 61% de retroceso, teníamos la directriz de apoyo de la tendencia y ha empezado a rechazar al alza. Veremos si no acaba jodiéndolo todo y bajando, pero la realidad es que es una buena zona. Está la de los 2800, es una buena zona de acumulación. Ahora estamos en los 3100 y puede que vaya otra vez a esa zona a retestear o incluso romperla. Imaginaos que llega a los 2600 y se recupera, sería muy positivo. Pero tenemos que entender que esta zona, con lo que promete Ethereum, si se llega a cumplir, va a ser una zona clave como para pensar que es la zona de suelos antes de la gran revalorización. O yo, por lo menos, así lo veo. Creo que puede ser una zona importantísima antes de una posible subida hacia zonas superiores. Aquí tenemos un 23% de expansión de todo este impulso a los 5.800, pero por proximidad yo creo que nos podríamos ir a la zona de los 6.000. Igual no llegamos, pero los $6.000 los veo muy posibles en Ethereum. Lógicamente, niveles superiores también son muy posibles, pero si somos realistas, nivel clave que es fácil de llegar sin irse mucho la olla, sería $6.000. $6.000 es un precio clave. Para mí $6.000 va a ser la clave en Ethereum de su revalorización en este ciclo. Ya veremos si los ciclos siguen siendo como hasta ahora, pues que tienen sus revalorizaciones fuertes y luego caídas, o si empieza ya a ser algo, una constante de subidas y bajadas mucho más suaves, ya no tan volátiles. Pero antes de todo esto sí que considero que esa inyección de capital es como que los ETFs reales de Ethereum, como lo que hizo Bitcoin con su ETF, que subió muchísimo desde su aprobación, Ethereum no lo ha tenido tanto. Es más, después de la aprobación, Ethereum se pegó una hostia muy gorda. Entonces, considero que la realidad de esos ETFs comparables con los de Bitcoin serían más los ETFs con staking. Eso sí que podría dar una revalorización similar de potencia como la que tuvo Bitcoin con los ETFs. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Está interesante. Considero que puede ser un buen momento para la inversión en Ethereum, pero con sus riesgos. Lógicamente, cualquier retiro por parte de BlackRock de ese ETF, cualquier incertidumbre puede castigar de manera muy violenta a Ethereum y entraríamos en una fase de riesgo bastante jodida que podría incluso sacar de los esquemas técnicos la zona en la que estamos a la baja, y eso sería bastante malo. Sin embargo, como todavía no ha pasado y las expectativas son positivas, siendo que estamos en una zona bastante importante, la acumulación de Ethereum podría ser una buena opción en este momento. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete si no lo estás y compártelo con esos compañeros, amigos, familiares que dicen que Ethereum es una mierda, para que se den cuenta que ya no solo es el activo, sino las capacidades que tiene ese activo para poder enriquecerte, porque es muchas veces también lo que queremos. Nada más, que tengáis un feliz día. Chao.